El problema que vamos a presentar con esta investigación es identificar y comparar los diferentes comportamientos de los índices de mercado laboral entre Colombia y Perú. El objetivo general es realizar un estudio comparativo sobre el comportamiento del mercado laboral. Para el desarrollo de esta investigación se tiene como principal objetivo estudiar los indicadores del mercado laboral de Colombia respecto al Perú, teniendo en cuenta unas variables, las cuales son la situación del COVID-19 y las medidas de política pública que han implementado los gobiernos de estos dos países. Así, con esta información, poder identificar las tendencias y las implicaciones de estos fenómenos dentro de estas dos economías. El método a utilizar será el método comparativo bajo un enfoque empírico-estadístico. Vamos a hacer uso de los indicadores del mercado laboral que nos proporciona el Banco Mundial para un periodo del 2000 al 2019. Los resultados en el análisis del primer indicador, el cual es la tasa del desempleo entre Colombia y Perú, nos da a conocer una fluctuación muy parecida, casi que similar entre estos dos países. Es decir, que cuando cae el porcentaje de desempleo en Colombia, se puede apreciar del mismo modo que el porcentaje de desempleo en Perú también disminuirá. O por el contrario, si aumenta el porcentaje de desempleo en Colombia, aumentará el de Perú, como se muestra en la gráfica. Un ejemplo notable es el del 2008, en donde el indicador de ambos países subió el mismo año, recordando así que en ese año se vivió la crisis financiera internacional, y que cabe recalcar que no solo afectó macroeconómicamente a Colombia, sino a la región latinoamericana, poniendo así una fuerte desaceleración del PIB y un aumento en la tasa de inflación. Ahora bien, si miramos el porcentaje PEI, vamos a ver, según las estadísticas, que al mismo tiempo tienen una fluctuación muy parecida, pero no en la misma medida. Por otra parte, podemos apreciar la población económicamente activa en Colombia y Perú, que puede deberse esta diferencia a que la población total en Colombia es mucho mayor que la de Perú, entonces podría atribuirse a que la población en edad activa sea considerablemente mayor. Pero no debemos perder de vista el movimiento del indicador, que es muy parecido, marcando una tendencia a ser muy simétrico. Ahora, si nos fijamos en los indicadores de total población ocupada y total población desocupada, vamos a encontrar unas diferencias considerables. La población desocupada o desempleada, que conforma tanto a aquellos cesantes como aspirantes a conseguir empleo, se ve bastante diferente en el indicador que estamos viendo, ya que en Perú este indicador permanece constante y no se modifica fácilmente, mientras que en Colombia la diferencia es bastante grande y el indicador fluctúa bastante, pudiendo decir que los niveles de desocupación en Colombia tienden a ser mayores que en Perú si evaluamos el periodo del 2000 al 2019. Por otro lado, la ocupación entendida como trabajo formal e informal, que está bastante presente en ambos países según la CAN, muestra que el total de la población ocupada en Colombia es mayor que la de Perú, pero en ambos casos va en aumento, según vemos en la estadística. La tendencia parecida en los indicadores de ambos países pueden deberse a los planes y estrategias conjuntas que desarrollan estos dos por medio de foros y comisiones, como lo fue la antigua CAN y actualmente la CEPAL, en pro de fijar estrategias para frenar el incremento en el desempleo y buscar regulaciones que aumenten la población económicamente activa. Otro punto es que la Organización Internacional del Trabajo dio a conocer que el mercado laboral en los últimos 20 años ha tenido una disminución leve al registrar una cifra del 10,5% en la región, teniendo así una baja tasa de desempleo en más de la mitad de los países. En este caso, Colombia y Perú comparten un problema que es la gran parte de estabilidad social, económica y política, que se encuentra ligada al comportamiento de las tasas de desempleo de informalidad.
Perú, en el periodo de febrero, marzo y abril, disminuyó su empleo en un 25% con respecto al año anterior, por lo que se puede notar una caída del PEA, ya que la tasa de desempleo se está prácticamente duplicando. La mayoría de personas en condición de desempleo manifiestan que han sido por el confinamiento obligatorio y la mayoría de personas empleadas son independientes o trabajadoras del sector público. En Colombia, la tasa de desempleo pasó de un 10,5% en mayo del 2019 a un 21,4% en mayo del 2020, por lo cual se puede deducir que se destruyeron 4,9 millones de puestos de trabajo. La disminución de la tasa de ocupación pasó de un 56,4% a un 43,4%. Como podemos evidenciar en la gráfica, el desempleo en Colombia está mucho más alto que el de Perú, ya que el de Colombia, como mencioné anteriormente, está en un 21,4%, mientras el de Perú está en un 13,1%. En la siguiente diapositiva, en esta tabla de la CEPAL se puede estimar que el crecimiento tanto en Colombia 6% y en Perú en un -4%. Sin embargo, según indicadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario, manifiestan que Colombia, Chile y Perú son los países que macroeconómicamente pueden salir mejor liberados o recuperarse más fácilmente de la pandemia. Ante la actual emergencia sanitaria mundial por el COVID-19, los gobiernos han tomado medidas para proteger el empleo y apoyar la reactivación económica de los mercados afectados. Tanto en Colombia como en Perú se han hecho un plan de apoyo a las empresas y de ayuda a los contribuyentes para alivianar sus compromisos tributarios. En Colombia se plantearon medidas para la reactivación económica como la devolución de saltos por renta e IVA. También el ministro de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 981 para aplazar el pago de la contribución parafiscal para la promoción del turismo en el marco de la emergencia sanitaria. También en la protección para las empresas privadas se dio un subsidio a la nómina de las empresas y con el fin de atender los procesos de insolvencia y facilitar la recuperación de las empresas que presentan dificultades por la pandemia. A favor del empleo se toman alternativas como el trabajo en casa, el teletrabajo, las vacaciones anticipadas, negociación de salarios, la autorización del retiro parcial de las cesantías, la asignación del beneficio económico de emergencia para las personas que han quedado sin empleo y la reducción del aporte pensional del 16 al 3% por 2 meses. Dan cuenta de la efectividad que han tenido las medidas adoptadas por el gobierno nacional. En Perú el gobierno ha venido dictando diversas medidas de orden fiscal, principalmente dirigidas a otorgar ciertas facilidades para el cumplimiento y las obligaciones tributarias en la tramitación de procesos administrativos. Se prorrogan las fechas de vencimiento para la declaración anual y el pago de impuesto a la renta e impuestos a las transacciones financieras. También se hace la reducción de los impuestos al contribuyente en las tasas de interés aplicables a los tributos administrativos. En las facultades discrecionales de no sancionar se dispuso la facultad para no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en las que incurran los deudores tributarios durante el estado de emergencia nacional. En este mapa interactivo de la CEPAL podemos ver cómo Colombia y Perú han tenido de 11 a 15 políticas públicas en la protección al empleo y aquí se pueden desglosar respectivamente. Con el conjunto anteriormente dicho, se puede decir que ambos países han tenido más énfasis en la reactivación financiera. Como conclusión en principal podemos establecer que en América Latina existe una relación inversa entre las empresas de alta productividad con reducida absorción de empleo y empresas de baja productividad que concentran la mitad de sus puestos de trabajo. Esta relación se da en la medida en la que las remuneraciones se comportan a la par de la productividad, por lo que al menos un 50% de la PEA ocupada en la región se encuentra con remuneraciones bastante bajas. Respecto al anterior, entonces se encuentra que la tasa de desempleo entre Colombia y Perú tiende a comportarse de la misma manera, teniendo en cuenta que Colombia tiene mayor población que Perú. Se establece que la variable de la población desocupada en Perú tiende a ser constante, mientras que en Colombia tiende a la fluctuación, pues ya que presenta cifras más altas de población desocupada.
Respecto a la variable de ocupación, se puede concluir que en los dos casos tratados el comportamiento es parecido de la misma manera. Sin embargo, Colombia presenta un cambio en el PET, ya que si bien esta variable se comporta de la misma forma, no lo hace en la misma proporción que Perú. Respecto a la tasa de desempleo, también se puede concluir que esta variable, pues en Colombia y Perú, en relación al PEA, PET y PEI, tiende a comportarse también de manera similar, pero su movimiento de fluctuación es diferente por el cambio, pues, en las variables que mencionábamos. Para finalizar, podemos establecer que en la actualidad Perú presenta un índice de desempleo menor que Colombia en el presente año, teniendo en cuenta las medidas que han tenido que ser adaptadas por los estados respecto a la emergencia sanitaria del COVID-19, teniendo en cuenta la relación, pues, de las variables anteriormente mencionadas.